una idea que acompaña gran parte de mi trabajo. Yo la llamo desconexión por olvido. Y no estoy hablando de olvidarte una fecha, un acontecimiento, un nombre, una dirección. Estoy hablando de algo mucho más profundo y de algo que a lo mejor no has tenido en cuenta hasta hoy. Hablo de olvidar quiénes somos. Nosotros a lo largo de nuestra vida atravesamos muchas situaciones. Muchas de ellas nos duelen. Algunas son más pequeñas, otras son más dolorosas, algunas dejan marcas y algunas las hemos vivido, no las recordamos, pero vivimos las consecuencias de esos dolores o de esas marcas. Y muchas veces, sin darnos cuenta o de forma inconsciente, ¿qué hacemos? Nos empezamos a proteger. Es como si no quisiéramos sentir ese dolor. Entonces, sin darnos cuenta, vamos encerrándonos. Sin darnos cuenta, empezamos a desarrollar mecanismos para protegernos. Nos encerramos, nos endurecemos, nos adaptamos. Empezamos a vivir en esa sobrevivencia, que en realidad no sería vivir, sería sobrevivir. ¿Cuántas veces te ha pasado que a lo mejor algo te duele y no querés volver a pasar por esa misma situación? Incluso, voy a contar algo personal en este momento, a mí me pasó de vivir situaciones muy dolorosas, que yo no tenía consciente, estaban como guardadas en mi inconsciente. Por supuesto las descubrí haciendo diferentes terapias holísticas para ir comprendiendo por qué yo me sentía como me sentía, si en realidad, según mi perspectiva consciente, no había vivido situaciones para que eso me sucediera. Es como decir, ¿por qué le tenés miedo al agua si nunca te pasó nada doloroso o traumático en el agua? Bueno, a mí me había ocurrido una situación traumática que yo no tenía consciente, porque ¿qué pasa? El inconsciente también, ¿qué hace? Nos protege de ese dolor, y ahí es donde empiezan a nacer esas capas de protección. Esas capas de protección a veces se ven como no quiero que nadie me ayude, lo hago yo sola, o no quiero pedir, o si pido, no encuentro quien me ayude. Entonces, esos mecanismos fueron útiles en algún momento, pero también tuvieron un costo, desde mi punto de vista, muy grande, que es que nos empezamos a aislar de lo que sentimos, empezamos a sentir menos, empezamos a dejar de confiar en nosotros mismos, empezamos a dejar de escucharnos, empezamos a desconectarnos de nuestro propio sentir, de nuestra propia intuición. Y eso es lo que yo llamo esa desconexión por olvido. ¿Por qué? Porque en realidad es como si hubiéramos olvidado algo que está dentro nuestro, pero no lo podemos ver por todas esas capas que se fueron creando para protegernos de esos dolores que hemos vivido. Y muchas veces esos dolores tienen sustento, digamos, en alguna situación en la vida de hoy, y muchas veces viene de mucho más atrás. Y no me estoy refiriendo solamente al clan familiar, me estoy refiriendo a lo mejor a las vidas pasadas, porque nuestras células tienen ese recuerdo. Entonces empezamos a protegernos porque no queremos sentir ese dolor, empezamos a confiar menos en nosotros, empezamos a desconectarnos de esa intuición, de nuestra intuición. Poco a poco nos fuimos olvidando de nuestra conexión con nosotros mismos. Olvidamos esa capacidad intuitiva.
olvidamos nuestra capacidad de sentir. Porque en definitiva esa capacidad de sentir es lo que te hace estar conectado con vos y con el entorno. Si nosotros no sentimos, estamos viviendo una vida en automático, estamos viviendo una vida de supervivencia. Entonces acá me surge una pregunta. ¿Por qué le tenés miedo a sentir? ¿Qué viviste antes? Que recuerdes o no, en este punto da igual. Si lo recordás bien y si no lo recordás, la pregunta sería, ¿qué es lo que yo he vivido para que yo no quiera conectarme con el sentir en esta circunstancia, por ejemplo? Empezamos a huir, física o emocionalmente. Empezamos a aislarnos. Y eso da como resultado un costo alto, que es habernos olvidado de nuestro poder interno, de nuestro poder personal. Pero no poder como ese poder mal interpretado que es tener poder sobre otros, sino tener ese poder sobre nosotros mismos. Poder estar tan conectados con nosotros que sabemos lo que sentimos y entonces esa intuición empieza a funcionar de una forma más orgánica y podemos identificar, por ejemplo, algo tan simple como quedarte en un lugar a oírte, pero no como huida, sino como una solución orgánica que sale naturalmente. Durante años acompañé personas que buscaban sanar diferentes situaciones de su vida, diferentes situaciones que habían identificado de forma repetitiva, por ejemplo. Y empecé a observar algo. Empecé a observar que había personas que entendían perfectamente lo que les pasaba. De forma mental entendían perfectamente lo que les pasaba. No tenían problemas para entender por qué reaccionaban de ciertas formas al ver la historia familiar, por ejemplo, a través de una constelación o a través de una consulta en alguna técnica que conozcas. No hay problemas con eso. Hay muchas personas que incluso intuitivamente, incluso de forma natural se pueden dar cuenta. Ah, bueno, lo que pasa es que me pasó por esto, por acá. Pero seguían desconectadas. Seguían encontrándose con la misma situación una y otra vez, sin poder dar una solución de forma orgánica, sin poder accionar de forma orgánica, accionar de una forma natural. Era algo que me empezó a llamar muchísimo la atención, porque entonces empecé a ver ahí la desconexión. Incluso energéticamente empecé a ver esa desconexión. Yo quiero entender todo desde la mente, pero no, sentir no quiero sentir. Y es que somos una unidad. Entonces, el primer paso quizás es entender lo que pasa. Tener herramientas para poder entender lo que sucede. Pero el segundo paso es conectarnos con lo que nos duele. Y eso no es tarea fácil, porque no todo el mundo quiere. Diría que casi nadie quiere que las cosas le duelan. Pero si pudieras ver ese dolor como una puerta, te darías cuenta de que en realidad estás sintiendo ese dolor que antes no quisiste sentir, o que no pudiste sentir, pero que hoy, habiendo entendido habiendo entendido todo el mapa, puedo atreverme a sentirlo, sabiendo que simplemente es una energía que me tiene que atravesar y que también es una energía que me va a abrir una puerta a un siguiente estadio. Entonces a veces no es que no entendés o que te falte información. Mucha gente me dice a mí, es que eso yo ya lo vi. Sí, genial, lo viste. ¿Pero lo sentiste?
¿Sentiste? Y ahí es donde yo veo esa desconexión. Y ahí es donde comprendo algo muy importante. La comprensión es importante, sí. Es el primer paso, te diría. Pero no siempre alcanza. Porque como dije antes, podés entenderlo con la mente, pero seguir desconectada de vos misma. Por eso el camino no solo consiste en sanar, consiste en recordar. Pero ¿cómo hago para pasar de un estadio al otro? O sea, pasar del estadio de entender al estadio de recordar. Hay un estadio intermedio según mi perspectiva y lo que yo he podido comprender en mí y en todos los consultantes que que he tenido durante años y que tengo actualmente. Si no me atrevo a sentir, permanezco desconectada. Entonces, ¿qué sucede? Entiendo la situación. Una y mil veces me repito a mí misma que entiendo la situación, que yo ya lo vi, pero las cosas no cambian. No cambia la manera en que me siento cada vez que se me repite una situación X. Y lo peor de todo es que no solamente no puedo cambiar mi manera, mi emocionalidad no cambia, sigue siendo la misma, porque ahí está el punto, no me atrevo a sentir, entonces como no me atrevo a sentir el dolor, la angustia, el enojo, la impotencia, etc., esa emoción sigue estando ahí guardada, no la dejo salir. Entonces al no dejarla salir, no dejo el vacío que necesita existir para que me pueda habitar otra emoción respecto a eso. O ninguna. O simplemente ninguna. Que sería como esto de, bueno, ahora cada vez que alguien me llama y no sé, me dice que hay algo que no lo hice bien, ya no me enojo, ya no me altero, ya no me da bronca, ya no tengo ganas de reaccionar. Simplemente lo tomo como que es una opinión del otro y no es algo que a mí me modifique o me altere en algún sentido. Entonces, ¿cómo pasamos de entenderlo mentalmente? Que eso para mí no es sanar, ¿eh? Para mí eso es el primer paso. Sanar incluye muchas otras capacidades, como por ejemplo esta, que es la de sentir. Me pasa muchas veces que yo atiendo a una persona y esa persona viene como con una idea armada en su cabeza de que va a venir a hacer una sesión, listo, y con eso ya va a estar, ya sané. No, es que ese es el primer paso. El primer paso es, a ver, no sería el primero, pero vamos a ponerlo así. El primero sería cuestionarme que todo lo que he hecho no funciona para que yo me deje de sentir de esa manera. Entonces, acudo a lo mejor a una terapia holística, a una consulta conmigo, por ejemplo. Pero en la consulta lo que sucede es que hay un cambio de percepción. Me puedo dar cuenta de cosas que antes no podía ver. Pero a partir de ahí se van a suceder de nuevo las mismas situaciones para que yo pueda sentirme de una manera distinta. Pero ¿cómo voy a poder darme cuenta si me siento de una manera distinta si no me enfrento a la misma situación? Se me viene un ejemplo ahora de una persona que es algo recurrente, de una persona que me dice, es que yo ahora puedo poner límites. Bien, genial, fantástico, bravo. Pero ¿de qué manera pones el límite? Claro, porque el punto está ahí también. ¿De qué manera pongo el límite? Tengo que sobrepensarlo, tengo que usar una cantidad de voluntad enorme para poder poner un límite, me pongo excusas cuando lo pongo, o me las doy a mí misma, o lo pongo de forma orgánica y digo, si alguien me invita y digo, no tengo ganas de ir, no quiero.
porque el punto está ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo que una situación está sanada? Cuando yo me enfrento a la misma situación y no siento lo mismo que sentía, que esto es, no siento a lo mejor el mismo enojo, pero tampoco el otro extremo, sino que encuentro un equilibrio. Y eso lo voy a encontrar simplemente cuando me enfrento a las mismas situaciones. Entonces, no se trata de simplemente comprender lo que pasa mentalmente. Hay que sentirlo. ¿Para qué? Para que esa conexión con nuestra intuición, con lo que nosotros somos, la empecemos a recordar. Y empecemos a recordar quiénes somos antes de ese miedo, antes de ese olvido, antes de esas programaciones, antes de esas creencias que construimos para sobrevivir. Y quizás ahora esa sea una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer y te invito a que te la hagas ahora. Si te dejaras de identificar con tus heridas, con lo que te duele, ¿quién sos? ¿Quién serías realmente? Porque tal vez el trabajo no sea convertirnos en alguien diferente, sino que tal vez el trabajo sea quiénes somos, recordar ese que siempre estuvo ahí. Porque el poder no está afuera, está adentro. A veces lo buscamos afuera, pero no está. Está adentro. Y está tan tapado de creencias, de programaciones, de dolor, de desconexión, que poco a poco nos olvidamos quiénes éramos. Voy a poner otro ejemplo acá para que puedas quizás a lo mejor entender más lo que estoy diciendo. Imagina que escalaste un cerro. Fuiste a un lugar por un camino. Y dejaste de ir a ese lugar por ese camino. Entonces, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo y que cada vez ibas menos, dejaste de encontrar el camino porque es un camino que solamente estaba marcado por tu tránsito. Al dejar de transitarlo, empezaron a crecer los yuyos, las malezas, y el camino empieza a estar desdibujado y no saber dónde está ahora. Más o menos esa es la misma sensación. Quiero ir a ese lugar. Quiero conectarme con quien realmente soy, con mi intuición, con mi poder personal. Pero es que olvidé dónde estaba el camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar ese camino. ¿Y cómo despejo ese camino? Lo despejo teniendo percepciones nuevas. Lo despejo limpiando ese camino de creencias, de programaciones, de cosas que van tapando, de los yuyos, de las malezas, de los arbustos que cubrieron el camino. Y sí, esto no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre con una sola sesión. Si vos sabés que hoy, por ejemplo, para generar masa muscular, necesitas más de una sesión, muchas más, en el gimnasio o haciendo una actividad física, ¿por qué crees que sanar se hace con una sola sesión? Si has visto personas que han sanado en una sola sesión, que yo las he visto, es porque hicieron posesión todos los cambios que tenían que hacer. Todos juntos. La realidad es que no todos actuamos de la misma manera. No todos tenemos los mismos tiempos. Pero sí hay algo que para mí es condición sine qua non. Comprendo y después tengo que accionar. ¿Y ese accionar dónde va a venir? Y en la experiencia que me toque vivir nuevamente. Hasta que yo pueda en esa experiencia o en varias encontrarme con una persona diferente. Decir, por ejemplo, che, vos sabés que ahora no me enojo tanto cuando me pasa esto.
Entonces hay que desmalezar ese camino para volver a reencontrarnos con lo que nosotros verdaderamente somos, con nuestra intuición, con nuestra conexión con nuestro sentir, con nuestro poder personal. Y como dije, no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, pero sí es un trabajo que da muchos frutos cuando uno lo hace de forma constante, con paciencia y sabiendo hacia dónde va. Por eso para mí, sanar, cuando alguien me dice, yo he venido a sanar, me parece una misión muy pobre para alguien que tiene tanto poder personal, porque todos lo tenemos. ¿Solamente a eso viniste? ¿A sanar? ¿O ese es el primer estadio para empezar a descubrir realmente quién sos, ese poder, esa intuición, y a partir de ahí empezar a descubrir qué es lo que elegiste venir a hacer? Por eso sigo haciendo ese trabajo. Porque creo profundamente que cuando una persona recuerda quién es, ahí es donde su vida verdaderamente cambia. Y cuando muchas personas recuerdan quiénes son, cambia el futuro. Por eso es que yo hablo de sembrar conciencia futura. Soy Gladys, siembro conciencia futura y espero haberlo hecho en este video. Gracias por quedarte hasta acá. Te invito a que mires los otros videos en mi canal, que te suscribas, porque todos los martes y los domingos vas a encontrar videos nuevos donde hablo de transformación, de desarrollo personal y de cómo yo he vivido estos procesos y cómo acompaño esos procesos en mis consultantes. Gracias a todos. Bye bye.